estás? Bienvenida o bienvenido a Luz en Calma ASMR. ¿Qué tal? Estamos de nuevo con nuestra serie de historias. Hoy os traigo otra historia susurrada, otro cuento que te abraza, esta vez con otra temática. ¿Queréis saber de qué se trata? Enseguida os lo enseño. Tenemos nuestro libro de historias susurradas, relatos que se escuchan con el alma. Veamos. Aquí está nuestro nuevo cuento, nuestra nueva historia. Una historia que trata de un sentimiento que todos tenemos, de dos sentimientos y dos emociones, la alegría y la tristeza. El cuento se llama Las luces de la verbena y es este. Cada verano, cuando llegaba el mes de agosto, había un pequeño pueblo que parecía despertar de un largo sueño. Las calles se llenaban de macetas con flores, los balcones lucían banderines de colores, y al caer la tarde los vecinos salían a las puertas de sus casas para conversar, mientras el calor iba dejando paso a una agradable brisa. Para Elena, aquella época del año siempre había sido su favorita. Además de las vacaciones, los helados, las noches en las que podía acostarse más tarde, lo que realmente esperaba era la verbena del pueblo, una celebración sencilla que reunía a todos los vecinos en la plaza durante un fin de semana entero. Había música, bailes, puestos de dulces, juegos para los niños y cientos de pequeñas luces que colgaban entre los árboles, como si fueran estrellas atrapadas entre las ramas. Desde que tenía memoria había vivido aquella fiesta junto a su mejor amiga, Laura. Se conocían desde los 5 años, cuando compartieron mesa el primer día de colegio. Mientras otros niños lloraban porque echaban de menos a sus padres, ellas comenzaron a hablar de sus dibujos favoritos, como si se conocieran desde siempre. Con el tiempo, aquella amistad fue creciendo de forma natural. Estudiaban juntas, hacían los trabajos en la biblioteca, recorrían las calles del pueblo en bicicleta y cuando llegaba el verano ayudaban como voluntarias a decorar la plaza para la verbena. Era una tradición que ambas adoraban. Aquella mañana de agosto comenzaron temprano. El sol todavía no calentaba demasiado cuando llegaron con una caja llena de farolillos de papel. Este año creo que han comprado más que nunca, dijo Elena mientras levantaba uno de color amarillo. Laura sonrió. Mejor, así tardaremos más y podremos quedarnos aquí toda la mañana. Las dos rieron.
escalera iban atando los farolillos con cuidado para que el viento no los arrancara antes de la fiesta. Mientras trabajaban, escuchaban las conversaciones de los vecinos, el sonido de las escobas limpiando la plaza y el canto de las golondrinas que cruzaban el cielo. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo Elena tenía la sensación de que aquel verano era distinto. Solo faltaban 3 semanas para que comenzaran la universidad. Ella estudiaría magisterio en la ciudad más cercana, a poco más de media hora en autobús. Podría volver a casa cada tarde. Laura, en cambio, había conseguido una beca para estudiar arquitectura en una universidad muy lejana. Era una oportunidad que llevaba años soñando. Todos en el pueblo hablaban de ello con orgullo. ¡Qué suerte has tenido! Estamos seguros de que llegarás muy lejos. No olvides volver a visitarnos. Cada felicitación hacía sonreír a Laura y Elena sonreía con ella. Pero en cuanto nadie la miraba, notaba una punzada de tristeza que intentaba esconder incluso de sí misma. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, ésta la observó en silencio. Llevas unos días muy pensativa. Sí, te conozco demasiado bien. Elena dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Es una tontería. Cuéntamela igualmente. Permaneció unos segundos en silencio. Estoy feliz por Laura, muchísimo. Lo sé, pero también siento que voy a perder algo muy importante. Su madre dejó de remover la olla y se acercó a ella. ¿Crees que una amistad termina porque cambien las circunstancias? No, pero sé que ya nada será igual. Su madre sonrió con ternura. Eso es cierto, no será igual. Elena bajó la mirada. Entonces será diferente, y diferente no siempre significa peor. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en su cabeza durante los días siguientes. Las dos amigas seguían preparando la verbena como cada verano. Colocaban mesas, pintaban carteles, ayudaban a los niños pequeños a ensayar una pequeña actuación, repartían flores por la plaza. Todo parecía igual, pero había pequeños detalles que les recordaban que el tiempo seguía avanzando. Una mañana encontraron a la dueña de la papelería colocando un tablón lleno de fotografías antiguas de las fiestas del pueblo. Las dos comenzaron a buscarse entre las imágenes. Allí estaban, con 8 años, disfrazadas de girasoles, con 12 vendiendo papeletas para la rifa de la asociación vecinal, con 15 riendo mientras intentaban colocar un enorme farolillo que terminó cayéndose al suelo. No pudieron evitar reír. Éramos un desastre, dijo Laura. Seguimos siéndolo un poco. Las dos se quedaron observando aquellas fotografías durante varios minutos. Entonces Laura habló con una voz mucho más tranquila. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? Elena la miró sorprendida. Nunca la había oído reconocer que tenía miedo. Pensaba que estabas deseando marcharte. Y lo estoy. Hizo una pequeña pausa. Pero también tengo miedo de llegar allí y sentirme completamente sola. Aquella confesión cambió algo dentro de Elena. Hasta ese momento
Solo había pensado en su propia tristeza. No se había parado a imaginar todo lo que Laura también tendría que dejar atrás. Su casa, sus padres, las calles donde había crecido, la plaza, la verbena y a ella. Sin darse cuenta, la abrazó. Laura correspondió al abrazo con fuerza. Prométeme una cosa, que aunque pasen los años, siempre volveremos a ver la verbena juntas. Elena sonrió. Prometido. Aquella noche, antes de dormir, abrió la ventana de su habitación. Desde allí podía verse la plaza iluminada por las primeras guirnaldas que ya habían colocado. Las pequeñas luces se balanceaban suavemente con el viento. Pensó que eran como las personas. Algunas permanecían cerca durante toda la vida, otras se alejaban un tiempo, pero mientras siguieran brillando en algún lugar, nunca desaparecerían del todo. Y por primera vez en muchos días comprendió que podía sentirse feliz por el futuro de su amiga, sin dejar de estar triste por la despedida que se acercaba. Las dos emociones no se estorbaban, simplemente compartían espacio en su corazón, esperando que llegara el momento de enseñarles algo que todavía no alcanzaba a comprender. Aquellos días pasaron más rápido de lo que Elena hubiera querido admitir. Sin darse cuenta, la verbena ya estaba a punto de comenzar. La plaza del pueblo se había transformado por completo. Las luces colgaban de un extremo a otro, formando un techo de colores suaves que se encendía al caer la noche. Los puestos de comida desprendían olor a chocolate caliente, churros recién hechos y algodón de azúcar. Los músicos afinaban sus instrumentos mientras los vecinos colocaban las últimas sillas frente al escenario. Todo estaba listo, todo menos el corazón de Elena. Esa mañana Laura llegó algo más tarde de lo habitual. Llevaba una pequeña caja en las manos. «He traído algo», dijo con una sonrisa. Dentro había 2 pulseras hechas a mano, sencillas, con un hilo entrelazado en tonos azul y dorado. «Las he hecho yo», explicó, «para que tengamos algo igual aunque estemos lejos». Elena pasó los dedos por una de ellas. «Son preciosas». Laura le ayudó a ponérsela en la muñeca. «Así, cuando la mires, te acordarás de mí». Elena intentó sonreír, pero notó cómo algo se le encogía en el pecho. Aquella noche la verbena comenzó con un murmullo constante de risas y música. Elena y Laura participaron en la última actuación juntas. Bailaban desde niñas y aunque no eran profesionales, su sincronía tenía algo especial, una confianza silenciosa construida durante años. Mientras giraban sobre el escenario, Elena miró a su amiga y supo que aquella era la última vez que lo harían así. Al terminar la actuación, el público aplaudió con fuerza. Algunos vecinos incluso se pusieron en pie. Las dos se inclinaron sonriendo, pero detrás de esa sonrisa había algo más, una mezcla extraña de alegría y tristeza que ya no intentaban ocultar. Después del espectáculo, se alejaron de la plaza caminando, despacio. El ruido de la fiesta quedaba atrás, como si el mundo se fuera apagando poco a poco.
Llegaron hasta el puente que cruzaba el pequeño río del pueblo. Allí el agua reflejaba las luces de la verbena, como si fueran fragmentos de estrellas flotando en la superficie. Laura se apoyó en la barandilla. «Mañana me voy». Elena asintió. No hacía falta decir mucho más. Durante unos segundos permanecieron en silencio. «No sé cómo va a ser todo sin ti», dijo Elena al fin. Laura respiró hondo. «Ni yo sin ti». Se miraron. Y entonces, sin que ninguna lo planeara, se abrazaron. Un abrazo largo. De esos que no necesitan palabras. Cuando se separaron, Laura sacó su teléfono. «Vamos a hacernos una foto aquí para recordarlo». Se hicieron varias, riendo entre lágrimas contenidas. Después la guardaron en silencio. Al día siguiente el autobús salió temprano. Elena acompañó a Laura hasta la parada. El pueblo aún estaba medio dormido. Los farolillos de la verbena seguían colgados, apagados bajo la luz gris de la mañana. Cuando el autobús llegó, el momento se volvió más pequeño de lo que ambas habían imaginado. No hubo discursos largos ni promesas exageradas, solo miradas. Laura subió el primer escalón y se giró. «Nos vemos pronto». Elena asintió. «Pronto». El autobús arrancó. Y desapareció por la carretera que salía del pueblo. Elena se quedó allí con la pulsera azul y dorada apretada en la muñeca. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Elena todo era diferente. Los paseos por la plaza ahora tenían un silencio nuevo. Las risas en casa se mezclaban con momentos de ausencia. Y las llamadas con Laura se convirtieron en una rutina que, aunque reconfortante, no llenaba del todo el vacío. A veces se reían, a veces se quedaban en silencio sin saber qué decir, y a veces lloraban un poco sin necesidad de explicarlo. El otoño llegó sin avisar. Las hojas empezaron a cubrir las calles del pueblo y la plaza volvió a su aspecto tranquilo de siempre. Una tarde, Elena recibió un mensaje de Laura. «Hoy he visto una plaza llena de luces aquí. Me ha recordado a la verbena. He sonreído sin querer». Elena miró su pulsera y también sonrió. Pasaron los meses. Elena empezó la universidad. Cada día iba y volvía en autobús observando el paisaje cambiar lentamente por la ventana. Laura, en cambio, comenzaba a construir su nueva vida lejos de todo lo conocido. Las dos aprendieron a vivir con la distancia. A veces dolía, a veces era ligera y a veces simplemente estaba ahí como una parte más de sus días. Cuando llegó el siguiente verano, todo seguía igual. La plaza, las calles, la fuente donde de niña se mojaban los pies. Pero ellas ya no eran las mismas. La verbena volvió a prepararse como siempre. Farolillos, música, risas y aquella mezcla familiar de emoción en el aire. Elena llegó a la plaza una tarde mientras colocaban las primeras luces. Y allí, entre la gente, la vio. La
algo no hubiera pasado. Cuando se separaron, Laura levantó la muñeca. Llevaba la misma pulsera azul y dorada. Elena hizo lo mismo y ambas sonrieron. La verbena comenzó esa noche con más luz que nunca. Y mientras la música llenaba la plaza, Elena comprendió algo que antes no sabía explicar del todo. La alegría no había sustituido a la tristeza y la tristeza no había borrado la alegría. Ambas seguían ahí, conviviendo, como dos luces distintas iluminando la misma historia. Porque hay emociones que no se eliminan con el tiempo, solo aprenden a transformarse en recuerdos que ya no duelen tanto y que con suerte vuelven a convertirse en algo parecido a la felicidad. Bien, pues este ha sido el cuento de las luces de la verbena. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Os invita a reflexionar sobre estos sentimientos, la alegría, la tristeza. Todos hemos sentido alegría y tristeza. Diría que además casi a diario podemos sentir esas emociones en diferentes ocasiones, porque es lo más cotidiano, son las emociones que nos acompañan constantemente. Así que espero que el cuento os haya relajado, os haya gustado, y no sé si me queréis comentar algo acerca de esta emoción o de esta historia, lo que os ha parecido, si en algún momento habéis tenido esa sensación de pérdida y de alegraros a la vez en un momento determinado, pues bien, por una despedida, por un trabajo conseguido que hace que pierdas a los compañeros que tienes en este momento, por ejemplo. No sé, hay muchos momentos en los que alegría y tristeza conviven, así que os leo en comentarios si queréis decirme algo sobre estas emociones. Y nada, si os ha gustado esta historia y queréis ver más historias de este tipo, no olvidéis darle al like. Nada, ahora sin más, ya me despido. Nos vemos muy pronto aquí en Luz, en Calma, ASMR, con nuevas historias susurradas y muchas más cositas que van a ir viniendo. Así que os deseo un feliz día o una feliz noche, un buen descanso